Hoy en Es la Hora de Opinar con Damián Cepeda, Gibran Ramírez y Arturo Ávila vamos a debatir sobre la propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Después vendrá Raúl Feliz para platicar de los precriterios generales de política económica para el 2026. Y para finalizar con Gustavo Alanís hablaremos del lamentable incremento de ataques a defensoras del medio ambiente. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Morena y sus aliados en el Congreso buscan aprobar una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. La idea es concentrar varias de las atribuciones que tenía el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya desaparecido, más atribuciones que tenía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Gobernación, en fin, otras entidades públicas, en una nueva agencia, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la llamada ATDT. Esto ha causado una gran controversia, incluso la oposición ha llamado a esta iniciativa de ley como la ley censura, así la han bautizado. Ha sido tal el revuelo que la presidenta ha decidido posponer la aprobación de esta ley en el Congreso. Iba a pasar por el Senado y por la Cámara de Diputados, desde luego, pero pues todo indica que no será en este periodo ordinario que ya termina esta semana. Le digo, ha causado mucha controversia, mucha polémica por la importancia que tiene el sector de las telecomunicaciones, de la radiodifusión, y ahora, desde luego, con las nuevas tecnologías, con las redes sociales y las plataformas sociales, que también se tiene pensado regular. Vamos a tener un debate interesante al respecto con los representantes de los partidos políticos. Saludo a Damián Cepeda. Él viene en representación del Partido Acción Nacional. Damián, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto estar contigo aquí. Leo, saludo a la audiencia, a mis compañeros. Gracias por venir. Viene Gibran Ramírez. Él viene en representación de Movimiento Ciudadano. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, a ti y a tu audiencia. Y en esta ocasión nos acompaña Arturo Ávila en representación de Morena. Arturo, gracias por venir. Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Con el gusto de saludarte y de saludar a mis compañeros de esta mesa. Perfecto. Pues bueno, hoy le toca comenzar a Gibran. Gibran, ¿cómo ves esta iniciativa que se pospuso? Sí, es un hecho, ya terminamos el periodo ordinario de sesiones. Me parece que es una iniciativa que desnuda por completo la naturaleza del régimen. Primero, por la farsa en la que se incluye o en la que se inserta la reforma. Se pone como pretexto, porque eso fue un pretexto, una serie de spots pagados por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces hay que adaptar la legislación para prohibir que haya propaganda. Bueno, en cuanto se pidió que no la hubiera, la quitaron del aire, ¿no? Parece que no se habían dado cuenta y para eso no tuvieron que hacer una reforma antes. Pero la farsa está también, no solo en la cantidad de artículos que se refieren a eso, por eso no había que hacer una ley, sino en el fast track. Se manda a la Cámara de Senadores y en una noche y a la mañana siguiente resulta que ya está dictaminada. O sea, ya la discutieron, ya vieron técnicamente qué es lo que pasa. Pues claro que no. La envió el Ejecutivo. La envió el Ejecutivo. Okay. La dictaminan en la noche o qué, para votarla al día siguiente. No tiene ningún sentido. Ahí hay representantes de la oposición en esa comisión, ¿no? Sí, claro, y por eso dieron el debate y votaron en contra de esta farsa legislativa. Que ya se hizo costumbre, y no es que sea una costumbre actual, ya era una costumbre desde los sexenios anteriores, y yo creo que debemos de replantear la forma en que legislamos. Seguimos legislando con una mayoría de supuestos del siglo pasado, ¿no? Algunas cosas se han modernizado, como la velocidad a la que puedes someter a votación de los congresos estatales las reformas a la Constitución, pero en muchas otras cosas la dinámica de los tiempos legislativos ya no tiene que ver con los tiempos sociales y los tiempos políticos. También es un síntoma de la vocación autoritaria del oficialismo.
particularmente el artículo 109, pero en la discusión en las comisiones desmintieron todo lo que los defensores de esta reforma argumentaban de que no había censura. Decían, necesitamos control sobre nuestras narrativas. Eso dijeron en esa comisión, ¿no? Necesitamos limitar la forma en que se puedan difundir noticias falsas. Hablaron en favor del control del flujo de la información y de la narrativa. Eso está ahí, está en video, la gente lo puede ver. De eso está hecho el oficialismo. Arturo Ávila, de Morena, ¿cómo ves? Hay, me parece, una crítica por parte de Gibran, tanto en la forma como en el fondo. En la forma como se pretendía aprobar esta ley, como en el fondo, el contenido. Arturo. Sí, a lo largo de distintos meses hemos visto una oposición que la verdad es que no tiene una agenda política. No presentó ni siquiera en las campañas un proyecto de nación. Nosotros sí lo hicimos a través de Diálogos por la Transformación, que encabezó Juan Ramón de la Fuente. Hicimos un ejercicio para entrarle a cada uno de los temas. Entre ellos estaba, por supuesto, el tema de telecomunicaciones. Fue tema de campaña. Por eso yo entiendo que la oposición se vuelve una oposición rancia, crítica, que desconozca que lo que estamos haciendo en esencia es promover la democratización del espectro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién podría estar en desacuerdo, Leo, con la posibilidad de lo que ya es un derecho humano, que es el uso del Internet, se acerque a más comunidades? Nadie. ¿Quién podría estar en desacuerdo en que la infraestructura llegue a lugares en donde no es un negocio para los empresarios? Pues nadie. Que el Estado tome esto para poder garantizar el derecho al Internet. ¿Quién podría estar en desacuerdo en que los centros de investigación, las universidades, las pequeñas empresas, las organizaciones sociales puedan también acceder al espectro y poder comunicar? Pues me imagino que nadie. Bueno, no, ellos sí podrían estar en desacuerdo. Esta legislación lo que pretende es ayudar a que cada vez más gente, los usuarios, sean los grandes beneficiarios de la radiocomunicación, de las radiofrecuencias, del espectro y de la telecomunicación. Un ejemplo, la ley, por ejemplo, contempla una defensa al derecho de los usuarios a poder tener teléfonos desbloqueados, a poder cambiar de compañía cuando quieran, que eso es un grave problema para los usuarios. La ley también contempla el desarrollo de radios sociales, comunitarias, indígenas, afromexicanas, esas que tanto desprecia la derecha. Cuando ellos les hablas de pueblos originarios y afromexicanos, ya sabes que ellos se sienten de la monarquía y españoles además, ¿no? Y en esa lógica, habría que decir que nosotros lo que estamos buscando es efectivamente acercar y democratizar esta legislación al pueblo de México. Dos temas importantes. Claro que nos interesa que lo que ellos desaparecieron en la pasada legislación, que era proteger la soberanía nacional para que no hubiera promoción de propaganda ideológica, se reintegre esta ley. Y por supuesto, el 109 ya ni está en discusión. Somos tan demócratas y estamos tan en contra de la censura que si hay que cambiar o modificar el 109 para que quede muy claro que no queremos de ninguna forma pegarla a la libertad de expresión consagrada en el texto constitucional, lo vamos a hacer. No hay nada que discutir. Le toca a Damián, pero quisiera rápidamente el 109, que cuando se refieren al 109, yo creo que hay gente que no sabe que... plataformas digitales. A ver, ¿a qué se refiere? Permite bloquear temporalmente, sin hacer una especificación de qué es temporalmente, plataformas digitales cuando inflijan las disposiciones respectivas. Así o sea, muy ambiguamente, discrecional. Claro. Pueden apagar YouTube, pueden apagar Twitter, pueden apagar X. Así es. Bueno, así. Son, toca a mí. son A ver, plataformas sí. digitales. No, nada más quería aclarar lo del 109, ¿no? Porque ahorita ya lo se mencionó vamos a- dos veces. Sí, claro. Adelante, Damián Mira, Cepeda. yo creo que es muy importante para quien nos esté escuchando que centremos el debate. Morena, cuando está acorralado, cuando no tiene la razón, lo que hace, y lo van a ver a lo largo de todo el debate, es tratar de llevarte a guerras, el pasado, en fin, y no al tema en específico. Este es un tema bien concreto, es una nueva ley de telecomunicaciones. Sí. Para quien me esté escuchando es tele, radio, internet, comunicaciones satelitales, telefonía celular, Sí. telefonía en general. Sí, ¿Sale? es enorme. Ok, enorme, te toca todos los días. Sí, sí. En 2013 se hizo una reforma constitucional y en el 14 leyes secundarias, una gran reforma que molestó mucho a los intereses económicos de estos sectores que son muy poderosos. Una reforma en donde, por cierto, se apoyó por todos, incluyendo los que hoy están en Morena, cuando estaban en la oposición. Y creo que hasta el día de hoy se reconoce como positiva. De hecho, la propia iniciativa no es una iniciativa que choque con eso. En donde se logró, gracias a eso, por ejemplo,
el eliminar las largas distancias. Antes te cobraban por llamar por larga distancia, hoy no. El roaming en Estados Unidos. Se duplicó más el alcance en Internet en los hogares mexicanos. Se bajaron las tarifas en telefonía. O sea, todo eso no está en duda. De hecho, la propia iniciativa esta lo reconoce. Fue algo muy positivo. Hoy presentan una nueva ley que no es una nueva ley. De entrada, todo este rollo que estoy escuchando ya existía. La ley que presentan es en más del 90% la misma ley vigente. Lo único que hacen es cambiar unas cuantas cosas. Y lo que hoy quieren presentar como nuevo ya existían. Derechos de audiencia ya existían. Las radios comunitarias y sociales ya existían. El acceso a Internet como un derecho universal ya existía. La regulación asimétrica ya existía. Lo único que hacen son lo siguiente. Primero, y muy negativo, todas las facultades que tenía un órgano autónomo técnico y que además tenía que pedirle opinión al gobierno, es decir, una responsabilidad compartida, la concentran en una sola oficina que depende de la presidenta, una persona. ¿Sabes desde cuándo en México no existía ese sistema? Desde Carlos Salinas de Gortari. Desde entonces se evolucionó pensando, necesitamos un esquema plural porque son temas demasiado fuertes. 2, mete temas de regulación de contenidos. Hoy dicen, lo vamos a quitar. Bueno, hoy está vigente, lo aprobaron. Un artículo que permite la censura. No está aprobado. Sí, claro, en dictamen sí. En dictamen. Sin duda, sí, lo votaron. No es ley. Sí, correcto. Pero lo votaron correcto. Favor. Aun cuando se les dijo, presentarme un documento, Leo, de 311 páginas. Y lo votaron al día siguiente, a pesar de que la comunidad digital y social se levantó y dijo, oye, eso está mal, lo votaron. La presión hizo que dieran marcha atrás, qué bueno. Pero no es un tema positivo, es un tema muy negativo. A ver, yo creo que aquí hay dos críticas de fondo en el contenido. Uno es la concentración de facultades en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que se convertiría en un órgano poderosísimo, sin lugar a dudas, con muchísimas facultades, dependiendo de la presidenta, desde luego. Y 2, este tema de si se deben de regular o no contenidos. Ese es un tema que, bueno, desde que yo estoy aquí en los medios se debaten esas cosas, ¿no? Y que tienen que ver con la libertad de expresión. ¿Cómo ves estos dos asuntos, bueno, Gibran? Además, esto de la regulación de contenidos en Internet me llama mucho la atención porque tanto la presidenta de la República como el promotor de esta ley, que es Pepe Merino, eran de los principales defensores de la neutralidad en la red. Decían, si ya de alguna manera se regulan contenidos en la televisión y el radio, desde luego que antes se hacía de una manera mucho más dura desde la Secretaría de Gobernación, permitamos que la libertad que hay en el Internet siga siendo eso. De ahí algunas opiniones como la del observador de las benditas redes sociales, porque sentía que lo que no le daba la tele lo daba la libertad en Internet. Entonces nosotros estamos absolutamente en contra de que se quiera regular esos contenidos. ¿La tele y el radio sí? Bueno, yo creo que habría que evolucionar también a esquemas más libres, pero de alguna manera cada vez transitamos más a que sean una y la misma cosa, ¿no? Las personas ven televisión, o sea, en su aparato de televisión, conectados al Internet. Sí, claro. Hay una convergencia, ¿no? Hay una convergencia y esta plataforma, que también es una plataforma digital, es prueba de ello. Entonces, no estamos de acuerdo en eso y no estamos de acuerdo en que haya una sola autoridad que pueda retirar concesiones y otorgar concesiones con esta discrecionalidad que le da esa propuesta. Yo creo, y le diría a Arturo, que no es a fuerza defender lo indefendible. Una de las personas que influyó más para que se detuviera este fast track fue el coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política. Ricardo Monreal. El jefe político de Arturo y mi amigo. Yo le reconozco eso. No sé por qué sus diputados no le pueden reconocer eso. Pararon una ley dañina. Hubo responsabilidad del coordinador de los diputados de su lado y no le pueden reconocer eso. Es que es demencial que tienen que justificar todo, aun cuando en esas diferencias a veces gana el punto de vista decente. Creo que además hay otras omisiones en la iniciativa, como que no se hizo una consulta libre, previa e informada
de las comunidades indígenas cuando esto toca el régimen de las radios comunitarias e indígenas también. Por cierto, ya se anunció que se van a hacer una serie de reuniones, ¿no? Con Sí. los involucrados. Vamos a ver qué sale de eso. Si no porque sale luego, como los foros de la reforma judicial. Sí, luego no toman en cuenta esa opinión, pero por lo menos se van a hacer, hay que decirlo. Ricardo Monreal paró esto, dice Gibran. No, fue la presidenta de México la que decidió tomar la Ok. determinación de corregir esta situación y no por Que qué ellos. bueno, ¿eh? que Y no qué por bueno. ellos, ¿eh? Hay que dejarlo muy claro, porque de pronto el ego de la oposición de pensar que ellos lograron pararla no es cierto. Ok. Yo, el mismo día que esta legislación se envió y que la presentó la presidenta, recibí alguna información de la Presidencia de México en torno al 109, al tan importante Sí. 109, que es lo que ellos denominaron ley censura de forma Sí. incorrecta. Lo que busca ese artículo, para que les quede muy claro, es que cualquier plataforma digital comercial, dígase estas que venden productos chinos, estas que venden productos en tu teléfono, Sí. paguen sus impuestos, como tú los pagas, como yo los pago, como espero que ellos los paguen, ¿no? Y en esa lógica, pues si tú no pagas tus impuestos o no cumples con la normatividad mínima que tienes que tener como una empresa que vende o que comercializa productos en nuestro país, pues se puede Pero eso llevar no a cabo decía Arturo, no, hay que el dejarlo 109, claro, hay que hay que decirlo. dejarlo claro, pero Sí. esa siempre fue la esencia. Sí. Y cuando el tema, digamos, No te burles de la tiene, gente. tiene un aspecto de interpretación amplio, la presidenta de México, ella, no por ellos, no por estos personajes, ella toma la determinación de decir, a ver, yo no le voy a entrar a un tema de discutir si estamos censurando o no, porque jamás hemos censurado. No le vamos a construir una agenda política a la oposición, porque ya estaban felices. Estos nada más andan buscando raja política donde pueden. Bueno, andaba brincando Ricardo Anaya, andaba brincando Triana, Dorin, Damián Cepeda. Les echamos para abajo su lógica de la ley censura porque la quitamos, la retiramos. Y cuando dice, oye, se votó el dictamen, sí, pero de acuerdo al reglamento de la Cámara de Senadores, el 165, se pueden retirar incluso iniciativas que están dictaminadas. Y es lo que hicimos. ¿Y qué estamos haciendo para que no haya ni siquiera la más mínima preocupación de que queremos censurar? Pues se abre la legislación, ya se invitó a la CIRT, ya se invitó a varias organizaciones que tienen que ver con este tipo de medios. A mí lo que me llama la atención, Leo, es que ellos no destacan las cosas buenas de esta legislación e incluso tratan de minimizarla diciendo, es que es la misma. No es la misma. No es la misma que tú pregúntale a una organización social, a una radiodifusora social, lo que implica para ellos poder vender publicidad local. Pues implica que sean autosustentables y ellos nunca lo hicieron. Muy bien. Damián Cepeda, del Mira, Partido Acción Nacional. Leo, yo de veras invito a que nos, digamos, circunscribamos al debate. Este es un cuadro comparativo. Sí. Cuando digo que es la misma es porque es la misma. Lo único que cambia es lo que está en rojo. O sea, nada. Realmente es recurrentemente cambiar el nombre de pareciendo agencia. mucho. De la vigente. Ahí está apareciendo mucho, mira, dale. Nada, más rojo, de más todo, rojo, nada. esto rápido. Le estoy dando Más todo. Noel, más No trae rápido. nada. Más rojo, ahí es aparece. realmente el cambio en donde la Ahora, agencia... tú le puedes cambiar a una ley una palabrita y con eso cambia todo. Sí. Lo que está- déjame. Venga, Damián, sí. Pero no están haciendo eso. Sí. O sea, el cambio en esta ley es que concentran en la agencia. Y lo que sí cambian en su mayoría es negativo, Leo, de veras. Sí. Pero no lo digo yo nada más, lo dijo la presidenta. Cuando salió la crítica, dijo, es una actualización. Lo dice el senador Corral. Cuando está y fue quien negoció la ley Telecom en su momento. Sí, sí. Saliendo a decir, no, espérense, es una actualización. Sí trae actualización de tarifas, sí trae unas cosas de modernidad porque avanzó la tecnología, pero tan. El tema central es concentran en un solo personaje poder dar y quitar concesiones. No es nada más el tema del 109, que es gravísimo. Hoy está redactado el artículo 8º de esta ley que quieren aprobar. Dice que esa agencia puede interrumpir la transmisión aquí, de este programa. Si violas un lineamiento que esa agencia va a emitir. ¿Con qué parámetros? Con los que ellos digan. Permíteme, déjame hacer ahí un paréntesis, porque tú decías esto no es vigente. Sí, ahorita te damos. Porque esto lo habíamos visto desde Salinas. Antes de Salinas, quien regulaba los medios era la Secretaría de Comunicación en la parte técnica y la Secretaría de Gobernación en los contenidos. Ahora todo eso se va a esta agencia. Sí, claro, Creo que pero- eso es importante. O sea, es
todavía una concentración mayor que en el pasado. No, sin duda. Perdón, ¿Y por qué digo desde luz. Salinas? Porque Sí. empezó a evolucionar, primero no Sí. autónomo, pero sí con independencia técnica y plural, ojo con esta palabra, hasta llegar a un órgano autónomo, técnico, que además compartía responsabilidad con el propio gobierno. Aquí ahorita es una sola persona, está bien. Sí. Si ustedes creen que es correcto que cualquier programa lo pueda bajar una sola persona, yo no. A mí me parece que tiene que haber reglas específicas porque venimos en México de una historia de abuso de poder, en donde el gobierno en la historia, sí, en la historia, aquellos que antes estaban en el PRI, que hoy están en Morena, en su momento abusaron y querían meterse con contenidos y tener a la televisión, a la radio, ahora a las redes, limitados en su opinión y dicen, nosotros no lo vamos a hacer. ¿Perdón? ¿No fue el gobierno de Morena el que exhibió datos fiscales personales de conductores? Porque sí hicieron eso. ¿No tratan como enemigo a todo el que piensa distinto? No, no, no. A ver, ese artículo lo puso Morena, a mí que no me vengan. Lo mandaron en una iniciativa, lo votaron y lo quitaron después de que se hizo visible por la oposición y por organismos internacionales como la ONU y con muchos más y medios de comunicación que nos unimos y dijimos esto está mal y qué bueno que la presión funcionó. Bien hecho de la presidenta que posponga, pero claro que querían hacer ese abuso. Muy bien, bueno, pues nos queda una última ronda de conclusiones. El hecho es que la nueva ley no se ha aprobado, que se van a abrir estos foros. Pues, ¿cómo concluimos, Gibran, esto? Que es de la mayor importancia porque estamos hablando de un sector no solamente económicamente muy importante, sino ni se diga políticamente. Pues siempre a los gobiernos nunca les gustan los medios privados independientes, nunca, ni aquí ni en China menos, por cierto. ¿No? En China no hay. Les gustan los de sus amigos, entonces también hay que tener cuidado de que esta legislación que hace una agencia todopoderosa no lleve también alguna dedicatoria. Hay que estar vigilantes sobre esto y sobre cómo evoluciona el contenido, porque ya tenemos la experiencia de la reforma judicial, de que se hicieron foros, y esos foros fueron para darle a tole con el dedo a todo mundo porque no cambiaron nada de lo esencial. En este caso, lo esencial de esta reforma es el control. La agencia queda a cargo, según los artículos 7 y 8, de la elaboración y aprobación de planes y programas de uso del espectro, del establecimiento de condiciones para la atribución de bandas de frecuencia, de otorgar concesiones, autorizaciones y constancias de registro o revocarlas, de supervisar las emisiones radioeléctricas y de aplicar el régimen de sanciones. Nada más eso. No, eso es nada más eso que es bastante. Y por otra parte, el control también de este padrón, o lo que fue en el pasado el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, que tiró la Suprema Corte, y de los integrantes de las radios comunitarias y las radios indígenas. Todos esos nombres, todos los participantes de esa comunicación social que dicen querer ensanchar y democratizar, van a estar sujetos, porque van a ser sujetos incluso personalmente, al control de esta agencia. A mí me parece en todos los sentidos un retroceso y un testimonio más de cómo cada vez se está normalizando el autoritarismo en México. Práctica autoritaria, enviar desde la Presidencia de la República esta iniciativa y pedir que se dictamine fast track. Práctica autoritaria, la defensa que hizo el líder de la mayoría en el Senado de vociferantemente decir que no se le iba a cambiar nada a esa reforma. Práctica autoritaria, venir a decir mentiras a estos espacios como si estas cosas que estamos discutiendo no pudiera la gente consultarlas abriendo la página del Senado y viendo el dictamen que mostraba muy bien Damián ahí dimensionando cuáles son las cosas que se agregan y cuáles son estos terribles cambios negativos. Muy bien. Arturo, conclusiones. Nada más te preguntaría, si estuviera gobernando Fox, Calderón o Peña, ¿ustedes estarían de acuerdo con una concentración de poder de un sector tan importante en una sola agencia dependiente del Ejecutivo? Fíjate, me parece importante tu apunte, porque justamente iba a decir yo que me parece que la oposición sufre de una especie de amnesia política, que es esta
enfermedad en donde se quita la capacidad de recordar los eventos del pasado, Sí. ¿no? Y si venimos de regímenes autoritarios, es el de ellos, el del PRI, el del PAN, porque ellos son el PRIAN. Digo, no pueden negar que ahora hasta en Durango se volvieron a aliar otra vez con el PRI. Me parece que la legislación no concentra capacidades autoritarias o de concentración de poder en la Agencia de Transformación Digital. Me parece que es todo lo contrario. Me parece que lo que está haciendo esta legislación es que el espectro, que es, digamos, lo más importante, lo que forma parte de la discusión importante. Sí, para que la gente entienda, el espectro es por donde se transmiten las ondas de la televisión, de la telefonía. Radiofrecuencias, las televisión, radiofrecuencias, radio, exacto. que este espectro se acerque más al pueblo, que sea más cercano a la gente. Y por supuesto que eso le molesta mucho a la oposición, que estaban muy acostumbrados a tener tratos con ciertos medios de comunicación, a pactar con ciertos medios de comunicación. Yo entiendo que ya el Poder Judicial, por ejemplo, pues ya ni siquiera va a ser un Poder Judicial que responda a ellos, que los cabilderos ya se les acabaron. Y ahora con esto, pues les da mucho miedo que de pronto llegue a más personas comunes y corrientes, al pueblo de México, a las comunidades originarias, a los pueblos afromexicanos, la posibilidad de poder dar información, informar a la gente. Me gustaría cerrar diciendo, Leo, que esta legislación no solamente me parece que es un avance respecto a lo que teníamos en el pasado, sino que también nos ayuda a entender que vienen fenómenos importantes en el futuro digitales, que tienen que ver con las redes digitales. Y la lógica de poder ampliar el espectro, la lógica de poder mejorar la infraestructura, incluso al grado de tener un desarrollo importante en el reordenamiento del cableado externo, que hoy es visible y que ha sido sin duda un problema importante para la imagen urbana, está contemplado también en esta ley. Me parece una ley innovadora, una ley que está impulsando una nueva etapa de telecomunicaciones, y yo diría, no hay que tenerle miedo a algo que sin duda va a acercar estas radiofrecuencias, esta comunicación al pueblo y a la gente allá afuera. Muy bien, gracias Arturo. Terminas tú, Damián, te toca cerrar la mesa. Gracias. Mira, a ver, si algo hizo la reforma en telecomunicaciones vigente fue acercarle a los ciudadanos los servicios. Gracias a esa reforma, hoy 80% de los hogares tienen acceso a Internet. Dices la del 2014. Claro, no lo tenían. Es que, digo, cuando algo está bien hay que decirlo. Sí. Y lo reconocen todos, hasta la presidenta, pues. O sea, no entiendo aquí el afán de no querer reconocer. Gracias a eso se multiplicó el acceso a telefonía móvil. Bajó 55% el costo de las comunicaciones, 67% en términos reales el costo del teléfono celular, 24% menos el costo del Internet, 18% menos la televisión de paga. Hay más canales, hay más contenidos disponibles. Pues de eso se trata. ¿Y la ¿Hacia dónde nos tenemos que enfocar? De eso se trata esta ley. Por eso esta ley no cambia eso. Por eso solo... Qué bueno, ¿no? Sí, por eso. Sí. Pero vive en el pasado. Bueno, ok. Lo que estoy queriendo decir es que se pelean hasta con su sombra, pues. O sea, el 90-95% realmente no es cierto que sea nuevo. Hay concesiones indígenas hoy, hay concesiones sociales, hay concesiones comunitarias. Pueden vender publicidad. Claro, pueden vender productos de contenidos, no pueden vender publicidad comercial, sí a los entes públicos. Es que hay que leerla, pues, no sí, para eso. entenderla. Bueno, muy bien. ¿Qué tendríamos que hacer? Avanzar. ¿Por qué modernizó el país? Avanzar hacia que tú que me estás escuchando tengas tele, radio, internet, telefonía celular, comunicación satelital, con el mejor producto, con el mejor servicio, con el mejor precio y con la mayor libertad de expresión posible. Yo soy enemigo de un gobierno que quiera meterse a regular contenidos. Claro, tiene que haber reglas y todo, pero no queremos censura en este país, y lo que intentaron hacer fue eso. A mí me parece que es un mensaje positivo para la sociedad el ver que sí sirve levantar la voz, porque gracias a que se hizo presión se logró el que echaran marcha atrás, aunque les cueste aceptar. Tercero y por último, yo quisiera ver particularmente el Internet que se haga realidad lo que pensamos en aquella reforma y que el gobierno anterior no implementó. Porque después de la reforma, cuando menos nosotros no hemos gobernado. Los que han gobernado son ellos. Por favor. No, se creció en los primeros años. Bueno, no mientas, si quieres, vuelve a usar tu tiempo. A ver. Termina. Se les entregó el país con el crecimiento hecho. No, el crecimiento se dio previo a Morena. Pero bueno, lo que yo quisiera ver es, por ejemplo, acceso universal.
Todas las escuelas de este país deberían tener internet. ¿Sabes cuántas tienen? Sí. 6 de cada 10 no tienen. Todos los lugares públicos, todos los parques, acceso genuino. A eso enfocarse, no a querer controlar Por y cierto, que nadie pueda criticar al el gobierno. gobierno pasado de López Obrador tenía el programa de Internet para todos. ¿Y Yo fracasó? lo apoyé. Yo que Pero soy bastante fracasó. liberal, ¿no? Me parece que hoy en día, como la electricidad, el Internet es un servicio básico que debería llegar a todos los mexicanos, Pero hoy- incluso con el apoyo del Estado. Pero hoy 6 de cada 10 escuelas no tienen. O sea, Ahora, no lo ha llegado, implementaron. no llegó, No lo la hicieron. verdad, no Ya llegó. No lo hicieron. Pero, en De eso fin. viene desde la bueno, reforma en fin. del 2013. Bueno, buenísimo. Gracias, Gibran. Gracias, Leo. Arturo, Gracias, gracias Leo. por haber venido. Muchísimas gracias, También como siempre. muchas gracias. Hacemos una breve pausa. Voy a platicar con Raúl Feliz de cómo está la economía mexicana y en particular ya salieron el primer documento del nuevo secretario de Hacienda, los precriterios generales de política económica, que nos dan una idea de cómo va a terminar este 2025, pero sobre todo lo que viene en el 2026. Regresamos.